Muy bien, bienvenidas a todas a nuestro espacio Crecer con Torah, siempre, siempre creciendo. Ok, el título de hoy tiene que ver con la fecha que estamos por llegar, la fecha del Rebbe, de la fecha de Yorza y del Rebbe. Y el título es: El Rebbe nos enseña un lenguaje positivo. Todo con el Rebbe siempre fue positivo. Hoy lo vamos a enfocar en el lenguaje y ver ejemplos de cómo el Rebbe él cuidaba su lenguaje, que para nosotros es un gran ejemplo. Este próximo sábado a la noche, ahora, Motzei Shabbat, Melave Malka, como antes teníamos la clase Melave Malka, es la fecha de Gimel Tammuz, el 3 del Tammuz, que marca 31 años de la desaparición física del Rebbe. Porque nosotros sabemos que el alma sigue, ¿no? El alma sigue siempre viviendo. Y, y también el alma del Rebbe sigue viviendo acá con nosotros, porque a través de su legado, de sus enseñanzas, que siguen con vida, a la medida que nosotros, los Hasidim, los seguidores, admiradores, o cualquier persona que no sea nada de eso, pero cualquier uno que decide estudiar, leer sus escritos y traerlos a la práctica, eso es como que Él está vivo todavía porque está presente en nuestras vidas. Entonces, hoy vamos a hablar específicamente del lenguaje que utilizaba el Rebbe. En cualquier idioma, el Rebbe hablaba varios idiomas. Vencía en yiddish, en hebreo, en inglés, en ruso, francés y otros más. El Rebbe se esforzaba constantemente para poder expresarse de la manera más estimulante posible, sea con una enseñanza, sea con una idea, una pregunta, reflexión, sugerencia. Siempre pensaba, elegía sus palabras. Esto ya de entrada podemos pensar esto, una enseñanza para nosotros. ¿Será que elegimos las palabras o hablamos y después nos damos cuenta de lo que dijimos, ¿no? Es importante esto de elegir las palabras. Una palabra puede construir mundos y una palabra puede destruir mundos o personas. Ya lo sabemos. El Rebbe creía que las palabras importan mucho y debían ser utilizadas de la manera más constructiva posible. Ocurrió una historia, empecemos con una historia que ocurrió en Lag BaOmer. Lag BaOmer en el barrio de Rebbe, en Crown Heights, Brooklyn, hasta hoy, desde hace muchísimos años, se hace en el día de Lag BaOmer un desfile de carrozas con carros como alegóricos a Shabbat, al Kasher, es muy lindo, como es un desfile maravilloso. Entonces ocurrió un momento en un desfile de estos del Lag BaOmer que quien organizaba en esta época por muchos años era Rabino Hecht, se le llamaba J.J. Hecht. Y él en un determinado año, él estaba pasando por un problema difícil en su vida. Y eso reflejó también en la manera como él estaba preparando ese desfile. Claro, como uno está, también genera cosas, ¿no? Y él estaba muy preocupado con el desfile. ¿Será que esto va a salir bien? ¿Será que no va a salir bien? Durante el desfile, él observaba las carrozas y a la gente con una mirada medio pesimista, pensando en los problemas, ¿viste cuando hay alguna cosa con defecto, mirando el lado negativo? Estaba muy ansioso, muy inquieto. Y ahí llegó el momento que Rebe hablaba, porque ese desfile era así y después llegaba un momento donde Rebe hablaba. Se dirigía a los niños, porque esto era un desfile de niños, ¿no? Y entonces Rebe hablaba con los chicos y de repente en este momento el rabino J.J. Hert, él notó que las circunstancias cambiaban para bien. El Rebbe hizo el discurso, saludó a los soldados, habían soldados ahí también, admiró a las carrozas bien preparadas y entonces el rabino Hecht sintió un cambio de humor, se sintió con mejor humor, hasta tenía un sentimiento de euforia. ¿Qué habría pasado? Él pensó, no sé, ¿será que era
la sonrisa de Rebe? ¿Será que era su buena predisposición hacia todo? Él no sabía qué pasó, pero de repente salió de ese estado de tristeza, digamos, a un estado de alegría, ¿no? Bueno, ahí termina el evento. Le da las gracias, el rabino Hecht le da las gracias a los organizadores, al personal del desfile, todo. Y después se dirigió al Rebbe y le preguntó a Rebbe si él había disfrutado del evento. Y el Rebbe dijo, mucho, mucho, disfruté mucho. Y entonces el rabino Hecht le agradeció al Rebbe por el favor que le había hecho, por haberle sacado, arrastrado de sus problemas, como que arrastrado, le sacó de su problema, así. Y entonces Rebbe levantó la mano sorprendido y respondió, arrastrando, te arrastré de tus problemas. No, te elevé de tus problemas. Como cambió la palabra arrastrar por elevar. Porque Rebbe no quería que ese sacado, arrastrando, implicaba que él estuviera en un mal lugar y hubiera salido contra su voluntad. Porque una persona está tirada, vos le arrastras, le sacas contra su voluntad. Y él no quería que pensara que fuera así, ¿no? Mientras la palabra elevado sugería otra cosa, que él estaba en un estado cotidiano de sentimiento, ¿no? Y ahora se elevó a uno mucho mejor. Ese cambio para el Rebbe era importante porque también le podía hacerle como espejo, ¿no? Que este rabino Hecht viera cómo pasó y que no se sintiera que él estaba en una situación horrible y que Rebbe la arrastró. No, vos estabas en una situación y fuiste elevado. Y eso es bueno para la persona sentirse así. Existen muchas historias que Rebbe ajusta el lenguaje de alguien. Me recuerdo, preparando la clase, me recordé que cuando estaba estudiando yo en la universidad en counseling, había algo en psicología que se aprendía, una técnica de hacer la connotación positiva, ¿no? Entonces una mamá viene y dice, y es que yo controlo demasiado mis hijos, estoy muy mal. Entonces el psicólogo que utiliza una técnica que dice, entiendo que vos te preocupas mucho por tus hijos. Entonces es como que la persona le saca esa mirada negativa de que le controlo así y lo mira la parte positiva. ¿Por qué lo controlas? Tal vez porque te preocupas. Y esto hace que la persona vaya cambiando su forma de verse. Bueno, pero esto es aprende la psicología. Esto acá es del Rebbe, que también ya pensaba de esto, de acuerdo a la Torá, esto también funciona y bien. Entonces, existen muchas historias que Rebbe ajusta el lenguaje de alguien, hablado o por escrito, para reflejar algo más positivo, ¿no? Como ese ejemplo que trajimos. Rebbe dice así, nuestro lenguaje nos define a nosotros y al mundo en que habitamos. Nuestras palabras pueden limitarnos o liberarnos. Por lo tanto, deberíamos elegirlas con cuidado y conscientemente. ¿Qué poder tienen las palabras? Ahora, ¿qué dice la Kabbalah? La Kabbalah dice que las palabras crean realidades. Hashem hizo el mundo con la palabra. ¿Cómo Dios creó el mundo? ¿Cómo hizo el mundo? Hizo con la palabra. Entonces, las palabras son muy importantes. Nosotros también creamos realidades, creamos mundos con nuestras palabras. Si nosotros elogiamos a alguien, tenemos un ambiente positivo en nuestra familia, con nuestras amistades, etcétera, creamos un ambiente positivo y de ahí se dan muchas cosas buenas. Ahora, podemos crear un ambiente negativo, criticando, exigiendo, reclamando, y la mala onda se esparce y la gente tiene menos voluntad de ayudar, etcétera. Creas una realidad a la larga en ambas situaciones. Las palabras también toman protagonismo en la tefilá, por ejemplo, que todos son palabras, en el estudio de la Torá, en los juramentos de jurar. Decimos no hay que jurar porque existe el jurar en la Torá, pero es una cosa muy seria y es porque se hace con la palabra. También el tema de no decir la shonará, todo eso tiene que ver con la palabra. Bueno, esos son algunos ejemplos. Vamos a hablar ahora de un neurocientífico
que se llama Andrew Newberg. Y el profesor, junto con el profesor Mark Robert Waldman, ellos escribieron un libro donde explican cómo las palabras pueden cambiar el cerebro. Su libro se llama Words Can Change Your Brain. Es en inglés, ¿no? Las palabras cambian tu cerebro. En el libro dice así: una sola palabra tiene poder de influir en la expresión de tus genes, que regulan el estrés físico y emocional. Por ejemplo, dice en el libro, las resonancias magnéticas demuestran que una sola palabra negativa puede aumentar la actividad de la amígdala, que es el centro del miedo del cerebro. También el mero hecho de observar una lista de palabras negativas durante unos segundos hará que una persona muy ansiosa o deprimida se sienta aún peor. Y cuando más medite en ellas, puede dañar las estructuras cerebrales, clave que regulan la memoria, los sentimientos y las emociones, lo que repercutirá en su sueño, apetito y bienestar. Si hablas con negatividad, se liberarán más aún sustancias químicas del estrés, no solo en tu cerebro, pero también para la persona que escucha. Mirá qué cosa interesante. Escuchar no es bueno estar escuchando malas palabras de la gente, o sea, cosas negativas, ¿no? Las dos personas experimentarán aumento de ansiedad e irritabilidad. Por lo contrario, investigaciones dicen que cuanto más tiempo te concentras en palabras positivas, más empiezas a afectar otras zonas del cerebro. Por ejemplo, las funciones del lóbulo parietal empiezan a cambiar, a lo que modifica tu percepción de ti mismo y de las personas que interactúas. Se hizo un estudio que las palabras paz y la palabra amor, paz y amor, pueden alterar la expresión de los genes, fortaleciendo áreas de nuestros lóbulos frontales y favoreciendo el funcionamiento cognitivo del cerebro. O sea, puede funcionar más tu capacidad de razonar, todo eso. Con el tiempo, todo eso es del libro, ¿eh? Con el tiempo, la estructura del tálamo, que es la parte del cerebro que actúa como centro de percepción, cambia en respuesta a tus palabras, pensamientos y sentimientos, afectando la forma como te ves a ti mismo y a los demás. O sea, utilizar las palabras adecuadas puede transformar literalmente tu realidad, o sea, cambia el cerebro. El Rebbe entendió esa dinámica de metalingüística de una forma profunda y también práctica. Y ahora le quiero traer dos experimentos que lo pueden encontrar si quieren verificar en YouTube, lo van a encontrar fácil, que hizo el doctor Masaru Emoto. Demostró primero con vasos de agua y con arroz, el segundo experimento. ¿Qué es esto? Él hizo así. Trajo dos vasos de agua. La verdad fueron varios vasos de agua, que de un lado se hablaban palabras positivas, repetidamente se hablaron palabras positivas, y en el otro se hablaban palabras negativas, ¿no? En uno, odio, envidia, maldad, cosas así feas, y después cosas lindas, te amo, te quiero, y en los otros vasos, ¿no? Después de un tiempo congeló estas muestras y después las observó en el microscopio. ¿Y qué vio? Vio así, que en la palabra, donde se hablaron palabras positivas, formaban cristales hermosos o sea, las cristales, o sea, de una forma muy linda, ordenada. ¿Dónde estaban las palabras negativas? Habían formas caóticas y desordenadas. Entonces, la conclusión, si las palabras pueden hacer eso con el agua, imagina lo que pueden hacer en la realidad. Aparte que pensemos que nuestro cuerpo tiene casi 70% de agua, somos agua. Entonces, imagínense. El segundo experimento es con arroz. También de la misma persona hizo lo mismo. Agarró 3 vasos
en esos vasos puso una cantidad de arroz e igual, en cada vaso la misma cantidad de arroz. Después puso agua en la misma cantidad de agua en cada vaso, agua con arroz, bien. En uno de ellos puso un rótulo escrito tonto, o puede ser cualquiera, pero en este caso utilizó tonto. El otro puso un rótulo vacío y en el otro puso un rótulo diciendo te amo. ¿Qué hizo? Pidió ayuda a su familia de la casa, ¿no? Que vivían con ella. Perdón, fue una señora que hizo este experimento. Ella cuenta que lo hizo en base a este doctor Emoto. Ella le pidió a sus familiares que le ayudaran. Entonces, durante 30 días, estas familiares fueron al vaso que decía tonto, le decían tonto, tonto, tonto. Durante 30 días, todos los días hacían eso. El vaso que no tenía nada escrito era ignorado. Le miraban y no decían nada, era ignorado. El tercer vaso, donde decía te amo, todos sus familiares todos los días le decían te amo, te amo, te amo. Veo cuando a veces hablan con las plantas, ¿no? También así. Bueno, ¿qué pasó después de 30 días? El vaso que decía tonto apareció con mal olor y tenía una capa amarilla de un líquido amarillo y con mucho mal olor. Donde estaba ignorado, que estaba vacío, no decía nada, ahí apareció de una forma con moho y muy asquerosa de verlo, como con moho, así. Y el vaso que decía te amo estaba así fermentado por el arroz, pero no tenía ningún olor. Entonces, de ese experimento se descubrió que el agua de alguna manera lo escucha o la vibración, no sé qué es exactamente que escucha. Y también se descubrió que el ser ignorado es peor que ser rotulado de tonto, que ser ignorado es mucho peor. O sea, él quedó más con moho y todo el que fue ignorado. Bueno, esto es ese experimento que le quería traer. Si quieren buscarlo, lo van a encontrar. Vamos ahora a pasar algunos ejemplos de historias con el REVE, donde podemos observar un lenguaje positivo. Herebe siempre procuraba evitar palabras de desprecio, de burla o de juicio negativo y reformulaba incluso palabras, dichos coloquiales que a veces uno lo dice y a veces uno ni se da cuenta de decirlo. Por ejemplo, a él no le gustaba decir la palabra deadline. En inglés deadline también sirve decirlo en español, que es fecha de expiración. Veo que, por ejemplo, en un pasaporte tenemos fecha de expiración o un documento, que es cuando caduca, ¿no? Cuando termina, en la validez, fecha de validez, en verdad, ¿no? Pero también se utiliza con una connotación de muerte. Expiración es muerte. Entonces, por eso a Reber no le gustaba utilizar esa palabra que podríamos relacionar con muerte, y sí le gustaba utilizar la palabra due date. En inglés, due date es cuando uno dice due date es la fecha, sería en español fecha límite, que se utiliza mucho para el parto. Cuando alguien está esperando familia, uno le pregunta, ¿cuál es tu due date? ¿Cuál es tu fecha de límite? Pero se utiliza mucho para parto. Y entonces le gustaba utilizar esto porque es como crear una vida. Entonces, esto es algo sencillo, ¿verdad? Que puede parecer una cosa simple, pero Rebel le daba valor a estas cositas que transforman nuestro vocabulario de alguna manera. Había una historia de un rabino de Chabad que presentó a un donante, le presentó a Rebe a un donante que vivía en Asia Oriental. Muchas veces pasaba eso. Venían rabinos y le presentaban, este es un gran donante, nos ayuda, etcétera, ¿no? Entonces él hizo eso. Y el Rebe se dirigió a ese donante y le dijo, usted viene de un lugar del Oriente que se llama lo contrario de cerca, porque a Rebe no le gustaba utilizar la palabra lejos. También se opuso a llamar a Australia de un lugar, una tierra lejana. Muchas veces los americanos llamaban eso una tierra lejana. Él mejor utilizaba la palabra contrario de cercana. Bueno.
sobre el impacto psicológico de la palabra. Por ejemplo, se opuso firmemente a la expresión israelí de hospital, que llaman al hospital Beit Holim, que es la casa de los enfermos. Y el Rebbe decía, ¿por qué no llamarlo de la casa de la curación, Beit Refuah? O sea, Rebe no entendía por qué llamar a un hospital de casa de enfermos. Le está diciendo que son enfermos porque son enfermos, ¿no? Pero uno no quiere ver al enfermo como el enfermo. Uno quiere ver al enfermo como una persona que tiene una enfermedad. Y eso quiere decir que se va a curar. No es él no es enfermo. Entonces, hizo hay una carta al profesor Mordejai Shani, director del Centro Médico de Sheba en Israel, que el Rebbe escribió así. Aunque esto parezca solo representar un cambio semántico al término Beit Refuah, y cambiarlo para Beit Refuah, en verdad eso le da ánimos a los enfermos, porque representa la idea de la institución de llegar a la curación completa. Claro, la persona que está enferma va al Beit Refuah, dice, la casa de la cura, ahí voy a la casa de la cura. No voy a la casa de los enfermos, voy a la casa de la cura. Cambia mucho psicológicamente. Le dice entonces, le pregunta en la carta, ¿por qué llamar esa palabra? Porque no representa la institución. La institución no es colectar, reunir enfermos. La institución quiere sanar a la gente que está enferma. Entonces representa más la institución decir casa de la curación. De esta forma damos prioridad a la salud en vez de la enfermedad. Una otra historia. Un hombre en Curazao, en una carta, le escribe al Rebbe así: soy un judío pequeño. Así le escribe, como humildemente, ¿no? Y el Rebbe le respondió: no existe tal cosa de judío pequeño, recordando de que cada judío es una parte de Dios. Y entonces un judío nunca debe subestimar su potencial. No te llames a ti mismo de pequeño. Otro hombre le dijo a Rever sobre su situación, lamentando su situación espiritual, como hablándose cosas negativas de sí mismo. Y el Rever respondió así: así como está prohibido hablar negativamente de una persona, tampoco no es bueno que uno hable negativamente de uno mismo. Sí, y la idea es así: si lo que vas a hablar no te estimula a avanzar, entonces no lo digas. Habla tu vocabulario solo para subir, mejorar, elevarte. Si no, mejor no digas nada. Una otra historia con la señora muy conocida, la señora Sharfstein, que ella estaba haciendo un trabajo de investigación sobre la comunidad hasídica en Crown Heights, en el barrio del Rebe. Y ella en su escrito trae la frase, la dura vida de un hasid. Y a Rebe no le gustó esta frase y ella le dio para que lo leyera antes de publicar. Y el Rebe tachó y puso las dificultades de la vida en vez de la dura vida de un Hasid. ¿Por qué? No quiere decir que era verdad, lo que estaba describiendo era la parte, digamos, la vida dura del Hasid. Pero Rebe no quería que pareciera que la vida del Hasid entera es dura. Hay momentos difíciles, pero también hay momentos de alegrías. Entonces, decir la vida dura del Hasid parecería que es todo general. Entonces, cambia. Si vos cambias la palabra, va a cambiar también cómo se entiende la cosa. Otra cosa interesante, que el Rebbe era muy reacio a decir la palabra holocausto, a referirse al genocidio de los judíos europeos durante la Segunda Guerra Mundial, de decirle holocausto. Él muchas veces decía el llamado holocausto, no el holocausto, pero el llamado holocausto. ¿Por qué? Interesante, porque la palabra holocausto viene del griego, que significa completamente quemado. Él no quería que se interpretara
que la muerte de 6 millones de judíos tuviera alguna relación con la idea del sacrificio ritual de animales, en que el animal es que se llevaba al templo, donde era completamente quemado. Se oponía a la idea de vincular, incluso tenuamente, el sacrificio de animales, un acto sagrado, con el asesinato de 6 millones de judíos. Como que esto no fue una cosa para bien, lindo, por algo fue. No, no, no. Fue mal y fue un asesinato. Y no lo vamos a comparar con el holocausto, que sí, que era una cosa que Dios pedía a veces que se trayera o como ofrenda a un animal donde se le quemaba totalmente, para no unir las dos cosas. El lenguaje también que Rebbe tomaba cuidado en relación a objetos. Objetos, imagínense. Una vez un rabino de Chabad le llevó lulavim para Sukkot. El lulav, ¿vio? El lulav y el etrog, la hoja esta grande. Le llevó mucho lulav a la oficina de Rebbe y le preguntó dónde depositarlo. El Rebbe respondió sobre la madera, refiriéndose al piso, que el piso era de madera. Pero el Rebbe no dijo en el piso. ¿Por qué no dijo en el piso y dijo en la madera? Se entendía que era en el piso porque era la única madera, era el piso. Pero ¿por qué no dijo la palabra piso? Porque el piso, uno piensa, piso es donde la gente pisa, ¿no? Con sus pies, sus zapatos, etcétera. Y él no quería poner un objeto que se usaría para una mitzvah sobre un piso. Dijo sobre la madera. No es que era prohibido, pero quiso ser como más fino el lenguaje, tomando precaución, tomando el cuidado de no ofender, entre comillas, no el lulav, que estaría tirarlo en el piso, no, sobre la madera. Eso para un objeto. Una vez un estudiante de yeshiva le preguntó a Rebe, ¿usted ya no necesita el libro que le presté? Un libro de Torah que lo prestó. Al Rebe, y el Rebe respondió, cuando te refieres a un sefer, a un libro, no usamos la expresión no lo necesito. Como que, no es que una persona te presta un libro de Torah, bueno, te lo devuelvo. No es que ya no lo necesito, te devuelvo porque es tuyo, pero no lo necesito. Un libro de Torah siempre puede ser leído otra vez y aprender y seguir aprendiendo, ¿no? Muy bien. Hubo una circunstancia muy conocida cuando el libro tan famoso del Tania, que es la obra principal del Hasidut, es el Tania, ¿no? El rabino Nissan Mangel hizo la traducción al inglés de este libro Tania. Y cuando él hizo la traducción, él utilizó una palabra que convencionalmente se traduce, la palabra domem, como inanimado, como si fuera la piedra. La piedra es inanimada, ¿no? Entonces, el Rebbe se opuso a eso, enfatizando que toda existencia, todo lo que existe en el mundo, tiene un flujo de continuo de vida, energía divina. Entonces, todo tiene una chispa de divinidad. El Rebbe lo editó y sacó la palabra inanimado y puso silencioso. Ok, o sea, tiene vida, no es inanimado, es silencioso. Muy bien. Al publicar el rabino Mangel, quería mantener un estilo elegante en su traducción, mantuvo la palabra inanimado y puso entre paréntesis silencioso. Ayer Rebbe tuvo una última revisión del Tania, la última para editar, ¿no? Y Rebbe, ¿qué hizo? Sacó el paréntesis de silencioso y puso el paréntesis en inanimado, para que siguiera así, que uno sepa que el que es inanimado no es que no tiene divinidad, también tiene, solamente que es silencioso. Cada detalle, cada palabra cuenta. Pasamos a la parte que Rebe decía opuesto. Rebe hablaba mucho opuesto a opuesto. En vez de decir la palabra, decía opuesto. En ocasiones el Rebe decía, en vez de decir Yetzer Hará, nosotros tenemos Yetzer Tov, Yetzer Hará, la inclinación para el bien y para el mal, ¿no? En vez de decir la inclinación para el mal, Yetzer Hará,
El Rebbe decía lo opuesto a Yetzer Tov, lo opuesto a la inclinación para el bien, en ocasiones. Otro ejemplo, en vez de decir la parte mala se está fortaleciendo, decía la parte no positiva se está fortaleciendo en alguna situación específica. Judíos que se comportaban con el contrario de Ahabat Israel. Por ejemplo, describiendo situaciones donde judíos tuvieron peleas entre ellos. No dijo los judíos que se estaban peleando, que eran malos, no. Decía los judíos que actuaron contra el amor al prójimo, el contrario del amor al prójimo. En lugar de utilizar ángel de la muerte, el Rebbe utilizaba el ángel contrario al ángel de la vida. Usaba mucho esto. Una persona que era un ateo o que se declaraba no creyente, el Rebbe decía, y esta persona que expresa una idea opuesta al Shema Israel, para no catalogarle de esta forma un ateo. Ah, bueno, ya está, quedó catalogado, quedó rotulado, no. Es una persona que se expresa contrario a Bat Israel. Perdón, no a Bat Israel, al Shema Israel. Él traía muchas veces, citaba muchas veces del Talmud que traía la Parashá Noach, donde describe los animales que fueron al arca y hablaba de los kasher y los no kasher, los puros y los no puros, y no utiliza la palabra impuro, decía no puro, porque si podés evitar hablar en negativo, evitarlo. Por ejemplo, en ciertas cartas donde Rebe decía, en vez de decir odio, decía contrario del amor, en vez de decir mentira, contrario a la verdad, en vez de decir maldición, contrario a bendición, en vez de decir arrogancia, contrario de humildad, en vez de decir tristeza, contrario en la alegría. De esta forma, Rebe enfatizaba la idea hasídica muy importante que el mal y lo negativo no tienen una entidad en sí mismas. Ellos solo son la ausencia del bien. Por ejemplo, cuando decimos oscuridad, ¿qué es oscuridad? Si la vas a definir, es ausencia de luz. No tiene definición propia. Todo lo que es negativo no tiene una entidad independiente. Ella es ausencia. ¿Qué es maldad? Ausencia de lo bueno. Todo es ausencia de lo positivo. No existen solas, así como independientes. Uno de los 13 principios de fe es la creencia de la llegada de Mashiach. Y es muy interesante que hay una música que habla de eso, que nosotros tenemos en Emuná Sheleimá, que va a llegar el Mashiach, pero la canción termina y aunque se demore, espero su llegada cada día. Y el Rebbe nunca la terminaba de cantar. La última frase no la cantaba. ¿Por qué? Para no dar ninguna vitalidad a la posibilidad que la venida de Mashiach se va a retrasar. ¿Para qué voy a decir, y aunque se demore? No, no voy a decir esa parte. Creo Mashiach y punto. Interesante. Ya estamos por terminar, voy cerrando. Hay una una magia que todos conocemos desde chiquitos, que es abracadabra, ¿no? Viene del hebreo el abracadabra. Crearé, la traducción crearé conforme hablo. Abracadabar, cadabra, cadabar, que va a ser una cosa, va a ser creada. No es casualidad que la palabra dabar significa palabra y también es la raíz de la palabra hablar, discurso, le da ver, hablar, ¿no? Y hay una relación muy estrecha entre palabra y cosa, como que la palabra crea una cosa y de ahí surgió el abracadabra. El Rebbe sabía que las palabras no solo influyen nuestra forma de pensar y de reaccionar, pero también nos moldean espiritualmente y tienen un impacto en la realidad. Por eso su determinación en eliminar la negatividad, primero de sus propias palabras, siendo un ejemplo con el enfoque positivo,
Esto, la verdad, que no solamente es una buena idea, pero el lenguaje positivo verdaderamente nos transforma a nosotros y también transforma a nuestro alrededor. Entonces, que como sabemos que Mashiach ya está llegando, esperemos que nos encuentre con un lenguaje positivo desde hoy mismo y que venga ya si le mostremos qué bien estamos hablando, principalmente acá de nuestro Zoom y los que nos escuchan también. Bueno, Shabbat Shalom a todas y ahora vamos a ver qué nos dice.